Ahí. ¡Ey! Saco y pego. ¡Oh! Dos bloqueos. ¡Ey! Estiro el brazo completo cuando pego. ¡Ey! Ni. ¡Oh! Ni. Sam. Si. Ayaku. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! Chuto uchi por fuera. Hace por allá por el año 66, donde un grupo de jóvenes de Río Tercero que le gustaban mucho las motos, eran en ese tiempo motoqueros con las motos que había en ese momento, se enteran que en Córdoba había un maestro que enseñaba karate, que era algo en ese momento, en el año 66, desconocido. Acá en Río Tercero ya existía el judo. Se estaba dando judo en casino y en atlético. Y bueno, estos muchachos inquietos, deportistas, deciden ir a Córdoba en sus motos y hablar con Miyasato, Shohei Miyasato, para ver si los instruía dentro de lo que era el arte del karate, que ellos tenían una idea de qué se trataba, pero en realidad no era una idea acabada de qué era el karate. Empiezan a viajar a Córdoba, Miyasato los recibe y le dice que viajen los domingos a la mañana, donde les podía dar clase a ellos solos, a ese grupito, y en esa forma instruirlos. Miyasato, si no se animaba a venir a dar clases a Río Tercero. Miyasato les dice que no tenía tiempo, que realmente no podía ir a Río Tercero, pero sí le podía mandar un instructor, un alumno avanzado de la escuela para que los instruyera aquí en Río Tercero. Puño parado, pego a la cara, ni pecho, puño parado a la cara. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! Algo bastante. Debe tener recorrido. Es cortito. No hay recorrido como el impacto. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Ey! ¡Ay! Pasa un tiempo. Empiezan a buscar lugares y bueno, terminan consiguiendo la posibilidad de dar karate en el viejo Club Fábrica Militar. Ahí se hacía judo. Osvaldo Galera era instructor de judo, era cinturón negro en ese momento, y aparte de ser cinturón negro era también de la comisión directiva del club. Entonces hace las gestiones necesarias Osvaldo Galera para que se comience a dar karate. Bueno, comienzan las inscripciones y se junta un grupo, no muy grande, habrán sido de 12, 15 personas, que se fue ampliando en el tiempo a llegar aproximadamente a 70. En muy poco tiempo, en el lapso de un mes, desde que comenzaron a practicar, a que se difundió el tema del karate. Y todo fue de boca en boca. La gente iba a mirar, le gustaba, se interesaba. Muchos de los que practicaban judo también arrancaron con el karate. Era algo parecido a lo que ellos hacían. Y ahí comienza la práctica del karate en Río Tercero en el año 67, en marzo del año 1967. El que venía a dar clase era un abogado de Córdoba, joven, un abogado en ese momento tenía 29 años,
cinturón negro. No era cinturón negro todavía, era cinturón marrón. No había llegado a cinturón negro, pero en esa época tener un cinturón marrón era una categoría alta, considerando que la escuela se estaba iniciando. El único que sabía karate era Miyasato. Los demás estaban tratando de aprender karate. Y empieza a viajar este muchacho, venía los domingos a la tarde, en otra época supo venir los sábados a la tarde también. Y bueno, el grupo se fue armando y realmente eran clases bastante duras, eran clases muy fuertes, realmente repetitivas. En ese momento era esa la forma de enseñanza que había. Miyasato Sohei no hablaba bien el español, era muy difícil entenderlo. Entonces él mostraba mucho con los movimientos, pero no hablaba demasiado como para poder contar muchas cosas. Todo con negativo. Me pateo y después puño, pero mantengo el bloqueo. Acá estoy sosteniendo un puño, un brazo. Si usted afloja, el brazo me lo ponen acá, no puedo avanzar. Tengo que mantenerlo. ¡Ay! ¡Vamos! Velocidad. ¡Ay! Es un bloqueo patada con izquierda. Ahí vamos. Entonces no queda otra cosa que copiar lo que hacía y él después corregía. Acá la diferencia que tuvimos era argentino, obviamente, hablaba español y nos transmitía de forma mucho más simple y más fácil. Pasó un tiempito, yo ingreso a la escuela después que hacía 3 meses que la escuela estaba ya funcionando, y pasé a ser, era de adulto, era de gente grande, no había chicos. En ese momento no se permitía que los chicos hicieran. Yo tenía en ese momento 15 años y era la edad que se permitía recién arrancar, a los 16 se permitía arrancar con el karate. Y bueno, entro a practicar con toda la vehemencia porque realmente me encantó. Cuando lo vi el karate dijo, este es lo mío. ¿Cómo será que el primer día que fui a practicar fui ya con el karate? Porque estuve esperando como un mes para poder entrar. Por un problema económico, había que pagar la cuota, etcétera, etcétera. Y yo tenía 15 años, estaba estudiando en el industrial. No era fácil todo eso de la parte económica. Y bueno, mi mamá era modista, le llevé un karate, un kimono, vendría a ser de judo, un judogi. Ella le sacó los moldes y me lo adaptó al karate, pantalones más largos, las mangas más largas, con una tela de sábana me hizo, era finita. Pero el primer día fui a practicar ya con karate, ¿no? Y ahí arranqué la práctica, empezó a abandonar gente. En los primeros meses abandonó un grupo importante de gente. Tayaku, el golpe va al centro del pecho. La patada a medio del cinto. Doy. ¡Ay! La otra mano. ¡Au! El otro compañero, derecha. ¡Ni! Al cabo de aproximadamente 2 años, se dio la primera graduación, donde quedó un grupo muy pequeño. Era un grupito que habremos sido 12, pero nos graduamos 5. Fuimos los primeros cinturones amarillos graduados en el interior de la provincia, ya que las graduaciones se daban en Córdoba. Miyasato había graduado gente, ya tenía cinturones negros incluso, pero en el interior de la provincia fuimos los primeros en graduar. Y eran personas de Río Tercero conocidas. Voy a nombrar a algunos. Estaba Osvaldo Galera también, porque él como instructor de judo
también hacía karate, se graduó de cinturón amarillo. Elber Reza, conocido director de teatro, hoy en día, también se graduó de cinturón amarillo. Andrés Bombila, muy conocido porque en su momento fue bañero de 9 de julio Añares, donde él, incluso tenía la pileta de 9 de julio. Una chica que se llamaba Andrea Vaca, fallecida, ya hace unos años que falleció. Eso fue, y yo, obviamente, que era el más chico de todos, nos graduamos en cinturón amarillo, que para nosotros fue una cosa como habernos graduado de cinturón negro, más o menos, después de tantos años y de tanto sacrificio. Sensei Shoei Miyasato siempre decía, no se regula, no hago karate como para llegar al final de la clase o a la mitad de la clase. No tiene valor, él decía eso, con su poca expresión idiomática que tenía con el español. Hablaba poco. Él decía que había que poner toda la carne al asado. Él decía que toda la energía era defendiendo la vida. Cada ejercicio defiende la vida. Pongo todo lo que tengo. Ahora, cuando no doy más, salud y me siento al costado. Eso tiene valor. Pero cuando regulo la clase para llegar al final de la clase, estoy perdiendo la oportunidad de verificar, de verme hasta dónde llego. Hasta dónde puedo llegar a practicar. ¿Me explico? Entonces, siempre hago a full, hago lo más que puedo hacer. Después me tiemblan las piernas, estoy cansado, no me mal, salud, se sienta. Está bien, practico fuerte, descanso un poquito, después entro de nuevo en la clase. Pero regular la clase para llegar al final de la clase no sirve. Horacio Bersena, que era el instructor que venía, cuando se fue achicando el grupo, empezó a espaciar las clases. Él venía ya, una vez cada 15 días, después empezó a venir una vez al mes, teniéndolo mucha consideración realmente. Eso sí era amor al arte, porque no lo compensaba económicamente y aparte él no le interesaba económicamente la escuela. Él venía por el grupo que se había formado, que había sido fiel en la práctica, ¿no? Y habíamos puesto todo lo que teníamos, todo el alma, para poder progresar, y siguió viniendo en forma espaciada durante por lo menos 3 años, pero muy espaciada. Como el más entusiasta era yo del grupo, que era el más chico, tenía más tiempo, era soltero, estaba haciendo un secundario, los demás eran personas grandes, casadas, con trabajo y una serie de cosas, me encomendó que manejara las clases yo. O sea, alguien tiene que manejar la clase, es decir, qué se hace, qué cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me dice, ¿puedo manejar a la clase? Cuestión que no practiquen una vez al mes. Traten de practicar toda la semana, 2 veces por semana. Y yo vengo una vez de vez en cuando y corrijo y estoy con ustedes, siempre con un asado de por medio que venía. Y así nace la historia, y así nace también, digamos, mi carrera como instructor, sin querer ser instructor. Pasan los años, yo en ese momento me recibo, el servicio militar era a los 20 años, me toca el servicio militar, y todo eso fue estirando el tema de la formación de una escuela en forma oficial. Cuando vuelvo del servicio militar, después comienza otra historia, me caso, y hay una serie de cosas que no se daba como para formar una escuela y participar de clases en Córdoba. Yo iba a Córdoba periódicamente a practicar. Las primeras veces que empiezo a ir a Córdoba, el club casi no me pagaba el viaje para que se mantuviera la escuela de karate y yo volcara los conocimientos que adquirí en Córdoba para que la escuela se mantuviera. Y bueno, iba periódicamente a Córdoba. En realidad me comía las clases porque realmente quería aprender mucho y rápido, etcétera, etcétera. Y continuaba las clases acá en Río Tercero, donde me puse al frente porque era el que más sabía y era el que estaba vinculado a Córdoba.
Miyasato siempre me decía, me alentaba a que siguiera practicando y que mantuviéramos el grupo. En ningún momento me dice, no, hay que oficializar la escuela, que no, en ese tiempo era diferente, las escuelas eran diferentes. Sensei Shohei en ese momento sembraba a mano llena, desparramaba semillas por todos lados. Hoy la cosa es diferente. Para ser instructor hay que tener un curso, hay que cumplir una serie de requisitos que están en el reglamento de la escuela, porque ya hoy la cosa cambió. En ese momento se necesitaba que el karate se conociera. Entonces Sensei permitía todas esas cosas. En Río Tercero existe una escuela de artes marciales, Karate-Do Miyasato, con el aval de 50 años formando alumnos. El karate te enseña valores que te sirven para la vida. Niños, jóvenes, adultos pueden practicar esta arte marcial. Vení a practicar karate en la escuela de Miyasato, en el Club Esportivo Central Argentino, Escalabrino Ortiz 670, Río Tercero. Canto vale de combate, hacemos Maigeri. ¿Ahí? Eight, Yukui. Maigeri, piano de atrás. Eight. O. Do. Hayate. Giro. Eight. Yo había incursionado en algunas otras artes marciales, como judo, hice unas artes marciales no muy oficiales, pero bueno, me enganché en eso, me gustaba mucho, ya que mi familia me inculcaba en hacer artes marciales. Salgo del servicio militar y me entero que Sensei Roberto de Nipoti estaba dando clases de karate, así que, bueno, me acerqué a la escuela en ese momento. Era jovencito, tenía 18, 19 años, y bueno, comencé las clases con Sensei. Al principio me costaba mucho porque lo que yo había hecho era diferente. Esto era otro tipo de arte marcial, mucho más serio, muy técnico, y cabe recalcar que Sensei siempre fue una persona muy estricta con nosotros, no nos tuvo mucha lástima. En realidad siempre nos trató muy bien, pero las clases eran muy fuertes, muy intensas, de muchas horas, y bueno, eso fue lo que me hizo que me gustara más todavía, porque vi mucha seriedad en él. Tenía el respaldo de Sensei Shohei Miyasato, que era la persona realmente que es un referente del karate a nivel nacional e internacional hoy en día. Sensei desparramó, como dice Sensei, semilla por toda Argentina y por todo el lado de Latinoamérica y del mundo. Bueno, me acerqué a Sensei y empezamos a vivir y a caminar, yo de la mano de él, este camino tan hermoso del Karate-Do. Y bueno, ya han pasado más de 30 años en el que bueno, fuimos juntos, poder
recibió de él, de parte de él, todo lo que nos entregó. Siempre lo digo y voy a decir que fue un honor, fue un orgullo para mí tener un instructor de la categoría, del nivel de Sensei Roberto de Nipoti, y vuelvo a repetir, con el aval de Sensei Shoei Miyasato. Así que bueno, hemos caminado varios años juntos. En este momento, como alumnos antiguos, alumnos viejos, queda justamente Roberto y queda Dusan Alcevich, Pedro. Séptimo Dan es una categoría muy alta. El que no conoce de arte marcial posiblemente dice, bueno, séptimo Dan, rojo y blanco. No. A ver, llegar a séptimo Dan significa, aparte de haber practicado arduamente el karate, significa haber mantenido valores, los valores del karate. Y eso hace que la persona pueda llegar a categorías altas. La parte física se quema posiblemente en los cinturones negros. Sí, la escuela se mueve por los valores. Los cimientos de la escuela son los valores. Sensei, al principio, cuando comenzó a dar clase, tenía los objetivos de la escuela, las máximas en la pared, y nosotros leíamos, pero no lo entendíamos mucho. Me costó años empezar a entender qué significan los 5 objetivos de la escuela. Y aparte de eso, cómo trasladarlo a la vida privada de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo aplica en forma diferente, porque somos seres diferentes. Entonces, tal vez los objetivos que aplica, los 5 objetivos de la escuela, que son lo más importante que tenemos, Roberto lo aplica a su forma y yo lo aplico a mi forma. Ahora los dos o tratamos de cumplir con esos objetivos. Muy bien. Yokuri. Yo. It's. Patada de frente, puño. Patada de frente, puño. Oh. Ni. Sensei Shoei Miyasato, cuando inicia todo esto de las artes marciales, del Karate-Do en la Argentina, habría que ver cuál era su pensamiento inicial. Pero a través de los años, él se orientó a formar una gran familia a través del Karate-Do. Como nosotros siempre decimos, somos hermanos, con un padre a la cabeza y después el resto somos todos hermanos. Sensei inculcó valores no solamente para los practicantes de Karate-Do, sino para las propias familias de los practicantes, de los alumnos de la escuela. Y eso a través de los años se fue fortaleciendo y se fue metiendo en lo más íntimo de nuestro ser, hasta, como dice Sensei Roberto de Nipoti, cada uno a esos valores lo aplica a su modo y en su vida personal, pero siguen siendo los mismos. La base es la misma. Esos valores existen. En noviembre hay un encuentro mundial, mundial porque la Escuela Miyasato tiene dojos en el exterior y justamente esos dojos del exterior van a venir en esa oportunidad. Vamos a juntar a la mayoría de los practicantes, por lo menos los instructores seguro, y los instructores cada uno lleva los alumnos que puede
porque no todos disponen de un fin de semana completo para poder venir de lejos a ese evento. Pero normalmente son eventos multitudinarios, donde estamos todos, compartimos no solamente la práctica, sino almuerzos o cenas de camaradería, donde intercambiamos ideas, charlamos, nos acordamos de viejas cosas, de momentos de práctica. Yo tengo compañeros en Córdoba que los conozco hace 40 años y hemos compartido añales. Prácticas, cerveza después de la práctica, charlas, y bueno, son cosas que son positivas, que suman a la vida de la persona. El karate en realidad podríamos decir que tiene un límite físico, porque lo que hace la edad es irreparable. Podemos extender nuestras actitudes de práctica un poco más adelante, por haber llevado una vida relativamente sana, de entrenamiento, etcétera, etcétera, pero en realidad no termina nunca, porque estando en la práctica, yo practico dando clase. Cada movimiento que hacen mis alumnos es como que lo hiciera yo, lo vivo desde adentro. Entonces, esto continúa hasta el final. El karate, siempre decía Shohei Miyasato, nuestro maestro, sensei, el karate es una disciplina de vida y de por vida. Para que tenga valor, tiene que ser de por vida. Estar al lado acá de quien fue y es mi sensei directo, Roberto de Nipoti, y poder yo haber ampliado la escuela, ¿no? Porque a nosotros no nos gusta decir que tenemos dos escuelas por separado, o dos dojos. Nuestro dojo desde Río Tercero es uno solo. Yo sigo practicando con sensei. Extraño cuando no puedo venir por cuestiones laborales, no poder venir a practicar con él, porque es mi momento de práctica en el que vuelvo en el tiempo. Vuelvo a ser alumno, a pesar de que tengo un dojo y puedo tener alumnos, pero yo sigo siendo alumno de él y de Sensei Shohei Miyasato, o Masatoshi Miyasato en este caso. Entonces, para mí es más que gratificante, porque aparte está la figura del senpai de Nipoti, pero también está la figura de mis amigos, mis compañeros, mis hermanos de práctica de más de 30 años. Pedro Rodríguez, Dusan Alasevich, Diego Oliver, es un grupo muy grande, muy lindo, en el que todos hemos pasado momentos muy lindos, hemos pasado tristezas juntos, hemos ido caminando juntos, cada uno con su familia, pero siempre a la par. Entonces es muy gratificante estar acá. Este es como la casa paterna, esta es mi casa. Entonces por eso vuelvo siempre y quiero volver toda la vida. Roberto recién se olvidó de algo. Él empezó de más chico todavía. Él dijo que empezó después del servicio militar. Pero antes de eso ya había venido a 9 de julio. Yo daba clase el 9 de julio. En un grupo chico. Con tu hermano creo que viniste. Sí. Vino con tu hermano. Él había tenido 12 años en ese tiempo. Y hizo un par de meses de karate. Después hubo un conflicto ahí en los lugares donde podíamos dar clases el 9 de julio, nos trasladamos a la torre a dar clases en la torre de 9 de julio, y bueno, ahí lo pierdo un poco hasta que aparece de nuevo en la época del servicio militar. Por lo tanto, es mucho más viejo de lo que él dice en práctica, ¿no? En práctica es mucho más viejo de lo que él dice. Y que hoy sea séptimo dan, sea un instructor reconocido en la escuela por Sensei Masatoshi Miyasato, haber acompañado por el mundo a Sensei, a mí me llena de orgullo. Es realmente para mí muy importante. Cuando él vuelve, sus viajes que hace a Japón, a Europa, a Estados Unidos, y nos juntamos y cuenta, es como que hubiera ido yo junto con él y haber podido participar de todos esos eventos.
Bien ajustado. En Río Tercero existe una escuela de artes marciales, Karate-Do Miyasato, con el aval de 50 años formando alumnos. El karate te enseña valores que te sirven para la vida. Niños, jóvenes, adultos pueden practicar esta arte marcial. Vení a practicar karate en la escuela de Miyasato, en el Club Esportivo Central Argentino, Escalabrino Ortiz 670, Río Tercero. Hey!